les ayudemos a transitar, si se quiere, a este nuevo mundo. Hoy vamos a hablar de ambiente laboral desde varios aristas, varios tópicos. Vamos a hablar de la valoración, pertinencia de los planes de acción, compromiso de las personas, liderazgo en entornos digitales y, claro, por supuesto, entender qué tanto este momento está impactando en la vida de todos, la vida organizacional. Bien, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. La primera pregunta que nos han hecho, todas estas preguntas las recabamos de inquietudes que hemos recibido de nuestras compañías, clientes, desde el momento en que comenzó esta emergencia, y para nosotros era muy importante poderles hacer claridad y poderles comunicar tanto como sea posible para poder entender y ayudarles en esta realidad. La primera pregunta que nos plantearon fue la siguiente: ¿sería válido valorar el ambiente laboral en este momento? ¿Cómo hacerlo si se ha pasado a ser imperativo reducir costos? Voy a dar esta respuesta, y si bien sé que aquí existe algún conflicto de intereses, evidentemente, pues ustedes saben, nosotros medimos ambiente laboral, entonces, claro, la respuesta inmediata debería ser sí, hay que medir ambiente laboral ya. Entonces voy a tratar de hacer este comentario de la manera más imparcial posible. Una valoración de ambiente laboral, la idea es que se haga periódicamente. Las mediciones de ambiente laboral o las valoraciones de ambiente laboral, cuando se hacen de manera esporádica, de alguna manera uno se queda con el costo y se queda sin el beneficio. Porque al medir de vez en cuando, sabe uno lo que pasó en un momento, pero como no está controlando periódicamente cómo va la evolución, la capacidad de maniobra que tiene una compañía es mínima, y entonces ajustar los planes de acción sería imposible. Entonces, hay que medir ambiente laboral periódicamente. La idea es dar las respuestas a esas necesidades y expectativas que tienen los colaboradores para que puedan encaminar planes de acción precisos. Ahora, si lo vemos en este momento, yo creo que sería muy difícil, casi que imposible, encontrar un momento más importante ahora para medir. Estamos frente a una situación que nos exige estar muy pendiente de los colaboradores. El cuidado de nuestros colaboradores en este momento es imperativo, y entonces la confianza, lo que nos convoca el día de hoy, es lo que empieza a aflorar. Vamos a ver qué compañías realmente están construyendo confianza, porque de esa construcción de confianza es lo que se va a derivar hacia el futuro. Esas compañías que van a seguir siendo exitosas saliendo de este tema, de este contexto, de esta situación, o aquellas compañías donde la confianza se deterioró tanto que difícilmente van a lograr salir de esta situación, o por lo menos les va a costar una enormidad. Ahora, validez, hay que mirar qué significa entonces validez. La validez no creo que esté en tela de juicio, es decir, no hay ninguna razón en este momento que nos haga pensar que hacer la medición o la valoración laboral no tenga sentido. La verdad es que siempre y cuando sea una valoración que se haga y una medición que se haga técnicamente, no debería generar ninguna inquietud en las compañías. Ahora, si lo que se piensa hacia el futuro es medir ambiente laboral en este momento como si no hubiese pasado nada, yo diría, ese sí sería de alguna manera un error. Entonces, medir periódicamente ambiente laboral está bien, pero en este momento estamos viviendo una coyuntura. Entonces, es importante establecer qué pasó en este momento, cómo nos está impactando este momento en la vida de las compañías. Entonces, es claro que llevar a cabo alguna medición referida al contexto actual es altamente recomendable. Y entre otras cosas, y lo vamos a ver más adelante en las respuestas que vamos a dar, no solamente es por saber lo que está pasando en este momento, es muy importante, pero creo que todos coincidimos alrededor de algo. La situación que estamos viviendo hoy nos va a cambiar a todos el futuro. La vida de las organizaciones va a cambiar.
y necesitamos conocer cómo este momento está afectando nuevamente para conocer necesidades y expectativas de los colaboradores derivadas de esta situación, y entonces nosotros desde el instituto hemos creado un instrumento que más adelante, como les comento, lo vamos a hablar un poco más en detalle, que permite entender este momento para evolucionar y después empatarlo con la medición de ambiente laboral que nos permita ya tener una visión muy completa para establecer planes de acción que permitan un futuro mejor para todos. Bien, si Elizabeth, Oscar quisieran complementar algo, bienvenidos, si no, pasamos a la siguiente pregunta. Juan Carlos, gracias. No, yo creo que está muy claro y yo creo que en el transcurso del ejercicio vamos a ir como complementando cada una de las preguntas que nos plantearon. Bien, gracias Elizabeth. Entonces vamos para la segunda pregunta. La segunda pregunta que nos plantearon dice lo siguiente: ¿los resultados de una valoración efectuada ahora son comparables con la de una medición previa, una valoración previa? Responde esta pregunta nuestro director Oscar Jiménez. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días para todos. Y realmente frente a esta pregunta yo tengo que decirles que no hemos visto resultados que nos lleven a pensar lo contrario. Realmente lo que hemos visto es que la tendencia, que los cambios que observamos son comparables y responden a patrones habituales. Sin embargo, yo sí quisiera decirles que hay un reactivo, una afirmación en específico, y es aquella que plantea: mi jefe demuestra interés en mí como persona y no tan solo como colaborador. Ahí hemos encontrado una disminución importante en la respuesta, cuando la gente responde 3, a veces sí, a veces no. Y pensamos que esto debe estar asociado a que el colaborador tiene mejores elementos de juicio para opinar. Sin perjuicio de lo anterior, de lo que acabo de decirles, aquellas organizaciones que hayan llevado a cabo la valoración de ambiente laboral, que han realizado Great Place to Work a partir del 12 de marzo, acuérdense que el 12 de marzo fue la fecha en que el gobierno declaró la emergencia sanitaria. Entonces, aquellas empresas, vamos a entregarles un informe suplementario en el cual queremos confirmar que la tendencia sí es, o ajustar las valoraciones entregadas. Esto es muy importante porque nos va a permitir ajustarnos pues a este contexto que se está viviendo en la actualidad, si esto se viera afectado por eso. Aquellas organizaciones que no son pocas y que han llevado estos índices de ambiente laboral a los cuadros de mando integral, a los dashboards, tipo Balance Scorecard de sus líderes, pues lo que les recomendamos claramente es que los datos deberían ser tomados del informe suplementario. De tal manera, pues clara y concretamente, no hemos visto cambios más allá que ese reactivo: mi jefe demuestra interés en mí como persona y no tan solo como colaborador. Esa sería mi respuesta a esto. No sé si Elizabeth o Juan Carlos quieran agregar algo a esta respuesta. Yo creo, Oscar, que está completa. No sé, Elizabeth, ¿tienes algo para comentar? No, tampoco. Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar respuesta a la tercera inquietud. La tercera inquietud que nos plantean dice: ¿qué hacer cuando se reevalúan planes de talento humano? ¿Siguen siendo válidos? Prioridades en la coyuntura. Elizabeth, por favor, contéstanos esta inquietud. Bueno, pues que yo creo que esa ha sido una pregunta. Bueno, primero que todo, buenos días a todos. De verdad que muchas gracias por aceptar esta invitación. No había tenido la oportunidad de saludarlos. Una emergencia es algo pues que
no se tenía previsto, y obviamente cuando uno tiene un ejercicio muy consciente de planear, hacer un plan de trabajo, pues de súbito se puede encontrar con algo que emerge que ha perdido de vista. Obviamente si emerge es porque no estaba dentro de lo estructurado, y una emergencia puede llevar a hacer que eso que originó ese plan de trabajo ya no sea pertinente, o ya no estemos en capacidad de ejecutarlo, pues porque o ya no hay recursos económicos, o no están las personas, y además el costo-beneficio de ejecutarlo pues no va a ser pertinente. ¿Por qué? Porque no responde a la necesidad actual que surge a partir de esa emergencia. Entonces, esta emergencia ha llegado incluso a reflexiones muy profundas de muchos estudiosos y pensadores que llevan a decir o a plantear que el COVID-19 cambiará radicalmente la dinámica del mundo de forma permanente. Hay una publicación de un magazine norteamericano que dice que convocaron a más de 30 pensadores en diferentes disciplinas, economistas, politólogos, médicos, sociólogos, que dicen que hay cambios muy importantes, o que se presentarán cambios muy importantes en la dinámica del mundo. Por ejemplo, las relaciones presenciales se van a identificar probablemente como peligrosas. Eso que llevará pues a que la digitalización va a ser una dinámica casi que, y que aunque la conectividad podría mostrar paradójicamente conexión, cercanía, incluso con esas personas que están distantes físicamente o geográficamente. Cambios en temas políticos, ya tenemos congresos sesionando, podremos llegar a tener elecciones virtuales, telemedicina, la democratización de todos los servicios online, como cuando empezó todo el proceso de la bancarización. Vamos a tener incluso el elemento del cuidado de la familia como un factor que puede llegar a ser política pública, porque nos hemos dado cuenta con la coyuntura que el cuidado de los adultos mayores, los niños en casa, el cuidado per se de la familia, pues era un elemento que se tenía por fuera de la dimensión de lo social, y que incluso ya está tomando un capítulo importante en los planes de acción de las organizaciones, considerar el cuidado de la familia como un factor importante. Y otro elemento que planteaba el mismo cambio, la principal cambio, pues va a otra dimensión, y la ruptura de los hábitos, como el renunciar a los hábitos. Pues ¿por qué? Pues porque los hábitos, uno estaba acostumbrado de alguna manera a tener unas rutinas, unas planeaciones de mediano, de largo plazo, y muy probablemente ya estamos expuestos a hacerlo de una forma cada vez a cortos plazos, rompiendo hábitos y creencias. Entonces, pues, tomando este último punto, el mensaje es, pues es necesario desprenderse de los hábitos. Si hay algo que dificulta el cambio es desaprender, desapegarse, esa sensación de lo que se pierde, pero sí es importante reevaluar los planes de acción, convocar expertos, diferentes perspectivas, multidisciplinariedad, pues para realmente escuchar lo que está emergiendo, esas necesidades y expectativas actuales, y realmente poderse anticipar a responder de una muy buena forma a los efectos post-COVID-19. Creemos que recursos humanos en este contexto pues juega un papel protagónico, tiene que ser el movilizador de ese proceso de aprender y desaprender, y para ello estamos trabajando mucho en algunas iniciativas que van a ser de mucho beneficio para este proceso, para facilitar ese proceso de aprender y desaprender, que estarán dispuestos a partir del mes de mayo. Y por supuesto también ratificar que esto no significa que lo que se ha hecho no tenga sentido. Hay muchos aspectos que siguen sobre la mesa. Tal vez lo que va a cambiar es la forma en la que se aproxima para atender esa necesidad, el desarrollo de las personas, todo el tema de bienestar, todo el tema de el entorno. Simplemente es buscar una aproximación diferente. Entonces, esa es como nuestra concepción acerca de la pertinencia de lo que hoy se tiene en los planes en las organizaciones. Muchas gracias. Perdón, Oscar, creo que ibas a hacer algún aporte. Sí, o sea, pues primero decir, estoy muy de acuerdo con Elizabeth, y simplemente
quisiera reiterar un punto de su mensaje, y es que definitivamente el rol estratégico que hemos dicho siempre que debe asumir recursos humanos, yo creo que esto va a ser un aprendizaje importante después del paso de la crisis, que definitivamente cada vez recursos humanos tiene que volverse menos operativo, mucho más estratégico, y seguramente así va a ser. Yo creo que su rol en el negocio, en la organización, va a ser bastante importante. Quería solamente reiterar ese mensaje. Gracias, Oscar. Bien, vamos entonces a la cuarta pregunta. Nos plantean, ¿qué tan efectivos podrían llegar a ser los planes de acción implementados en un momento tan atípico y en un contexto tan especial e incierto? Bien, yo creo que este tema es muy importante porque casi que uno diría, en este momento lo único que hay que hacer es procurar brindarle a los colaboradores los recursos que requieren para ejecutar su labor. Es claro para casi que todas las organizaciones. Nos tocó de un momento a otro, unas venían preparándose más, otras las cogieron en un momento sin preparación alguna, pero todas tuvimos que migrar hacia un teletrabajo que ya sabemos que en este momento, cuando ya se van decantando todas las situaciones, pues es un teletrabajo de emergencia. Es difícil creer que el teletrabajo en su máxima expresión va a ser lo que estamos viviendo ahora, entre otras cosas porque ustedes se imaginarán, hemos hablado con decenas de organizaciones en los últimos días que nos ha permitido conocer sus realidades y entonces hay quien dice, hombre, si teletrabajo es que me dicen a mí váyase a su casa, siéntese allá, siga su trabajo, utilice la red que usted tiene en su casa, compártala con toda su familia, todos los equipos, entonces pídale a su hija que le preste el computador y desde ahí se sienta usted a trabajar, pues eso evidentemente no es teletrabajo en su máxima expresión, es un teletrabajo de emergencia. ¿Que estamos sabiendo sortear? Sí, pero evidentemente vamos a ir en esa dirección. Entonces, este momento nos está planteando el futuro que llega. Y ese futuro que tenemos ese tránsito a ese nuevo mundo, nos va a permitir, con base en lo que estamos aprendiendo acá, ser mejores. Y entonces no hay un momento tan importante como este para hacer una intervención. Hoy la atención sobre el colaborador se vuelve vital, vital. Entre otras cosas, porque el colaborador mismo está ya mucho más atento en este momento a la organización que antes de la emergencia. Antes de la emergencia, el colaborador estaba en su cotidianidad atendiendo sus responsabilidades y si bien podría ser que hay aspectos de la compañía que le estuviesen doliendo, no es igual como en este momento. En este momento, el colaborador quiere ver a su compañía, quiere ver a los líderes de esa compañía, quiere ver qué tan en control están, quiere ver que efectivamente le están asegurando que hay un mejor futuro. Y entonces, en este momento, estar generando acciones específicas se vuelve vital para crear una alineación que antes difícilmente se tenía. La alineación entre lo que el colaborador tiene como necesidades y expectativas y que la compañía le plantee hacia dónde quiere ir y entre los dos se alineen de una manera perfecta. Ahora, esos planes que se vayan montando ahora tienen que tener una perspectiva de mediano y largo plazo, porque lo que está en juego acá es construir esa organización que viene hacia el futuro. Y entonces, acá se tienen que dar dinámicas que hagan entender a las dos partes que lo que está en juego no es cualquier cosa. Está en juego la sostenibilidad de una compañía. Y entonces acá necesitamos que la organización influya en los colaboradores. Y esto es bidireccional, que los colaboradores influyan en la organización. Hoy, más que nunca, hay que trabajar por el mediano y el largo plazo de la organización. Bien, ¿algún comentario adicional, directores? Bien, asumo que no hay otros comentarios. Vamos con la quinta pregunta. Dice,
¿Qué tanto las decisiones que están tomando hoy las organizaciones pueden impactar significativamente los niveles de compromiso? ¿Cómo minimizar su efecto negativo? Nos contesta Óscar Jiménez. Óscar, tu micrófono. Ok, listo, perfecto, gracias. Es que tenía tapado los controles. Muchas gracias. Muy bien. A la pregunta, entonces, de Juan Carlos, yo tendría que decir lo siguiente. Definitivamente, como ya lo hemos anotado, esta situación que hoy nos está planteando, esta emergencia, pues nos lleva en algunas ocasiones a tomar algunas medidas que definitivamente podrían impactar significativamente los niveles de compromiso. ¿Qué tipo de decisiones estamos hablando? Por ejemplo, a veces nos vemos abocados a despedir personal, a veces nos vemos abocados a mandar la gente a vacaciones sin ser el momento adecuado, o a licencias no remuneradas, o por temas presupuestales nos toca reducir las actividades que ya estaban programadas y definitivamente pues esto puede llegar a impactar el compromiso. Ahora, ¿cómo se puede minimizar ese impacto sobre el compromiso? Lo primero que yo les quiero decir es que debemos, desde talento humano, desde toda la organización, fortalecer la confianza en la alta dirección, que el colaborador esté seguro que la alta dirección está tomando buenas decisiones, que está tomando las decisiones que son apropiadas para que la organización continúe y para que el bienestar de la gente y el aporte de la gente siga en firme. Lo segundo, comunicar se vuelve hoy por hoy un reto, lo entiendo, porque desde la virtualidad, pues definitivamente es más complejo. Sin embargo, una comunicación frecuente, clara y transparente nos va a minimizar ese impacto en el compromiso. Los valores organizacionales son clave en este momento, o sea, que los líderes, que la organización, la alta dirección actúe con base en los valores que no tienen por qué cambiar a raíz de la crisis, y esto le da coherencia no solamente a los líderes, sino a la organización como un todo. Definitivamente la toma de decisiones debe ser clara en términos de favorecer los intereses colectivos y no de algunas personas de manera individual. La equidad va a tomar un peso muy importante para disminuir esos impactos sobre el compromiso. Los líderes van a jugar un rol fundamental. Deben estar definitivamente muy cerca a los colaboradores, sobre todo aquellos colaboradores que han tenido mayor afectación de tipo emocional, de tipo económico o de otros tipos. El cumplimiento de los objetivos, el logro en este momento es fundamental porque le da certezas a la gente. Cumplimiento de objetivos profesionales, cumplimiento de objetivos individuales, cumplimiento de objetivos como equipo, que todos sintamos y entendamos cómo estamos aportando a la organización. La cohesión del equipo de trabajo, cómo logramos, teniendo a las personas en casa, conectadas virtualmente, continuar a hacer un esfuerzo importante como organización para que la cohesión, la camaradería del equipo permanezca. Aquí hay otro tema bastante importante. La gente está haciendo un esfuerzo mayor en este momento y es importante que empecemos a reconocer los logros de las personas que están adicionando valor, que reconozcamos el logro de los equipos, y esto pues va a disminuir sin duda el impacto sobre el compromiso. Tenemos que establecer en adición algunos mecanismos, yo diría muchos mecanismos, que nos permitan tener una escucha eficaz, que nos permitan entender las necesidades y las expectativas
de las personas, que no tengan duda que hoy por hoy tenemos nuevas necesidades y expectativas. Y a partir de ese entendimiento podamos actuar con celeridad, con velocidad, con agilidad, con rapidez, y esto también va a impactar directamente en el compromiso de las personas. Gracias, gracias Oscar. Quisiera como hacer otra vez como énfasis en lo primero que Oscar puso de presente, y es el fortalecimiento, la confianza que debe generar la alta dirección. Yo pienso que este es el momento de los líderes frente a una organización. Lo que nos están diciendo muchas compañías es, y se los preguntamos obviamente, es ¿qué están haciendo desde la alta dirección para que los colaboradores no sientan que simplemente los llevaron a sus respectivos hogares para que siguieran haciendo su trabajo de la manera más normal posible, entre comillas, sino que sigan teniendo de alguna manera la seguridad en que hay un buen futuro? Y entonces muchos nos han dicho, tenemos a presidentes de compañía encima, haciendo webinars cada tanto, periódicamente, mostrando resultados de compañía, viendo cómo se está desarrollando la estrategia, y eso se vuelve vital en este momento, porque el colaborador, ahí vamos a imprimir en el colaborador un mayor compromiso, que vea que realmente tiene líderes que la tienen clara, que tienen un futuro, que comparten angustias e incertidumbres, pero eso no quiere decir que se salgan de control. Eso va a generar un compromiso importante a las personas, y entonces es muy importante que todos ustedes, representantes de compañías, estén muy pendientes de eso. Ahí hace una diferencia enorme. Cumplimiento de la visión, cumplimiento de la estrategia. Bien, vamos entonces ahora a la sexta pregunta, que nos la va a responder Elizabeth. Dice, ¿qué pasa cuando una organización que es Great Place to Work debe desvincular personas por razones económicas? ¿Qué tan cuestionada puede ser por eso? Adelante, Elizabeth. Gracias, Juan Carlos. Pues yo creo que esta respuesta va muy de la mano con la pregunta que acaba de responder Oscar. Es una de esas decisiones complejas, y yo creo que en una situación como esta y en cualquier otra situación que pueda considerarse disruptiva o una coyuntura, ninguna organización puede dar garantía de una vinculación perpetua, ¿sí? Y un Great Place to Work no es una excepción de esa situación. O sea, yo creo que incluso ni estando en no coyuntura hay una garantía de ello. Entonces, tampoco sería razonable llegar a pensar que una organización, por evitar ser cuestionada y teniendo claro que eso es ha hecho un análisis muy cuidadoso, muy considerado de las personas y de la organización para llegar a esa decisión, evitara tomar la decisión para la sostenibilidad del negocio pensando en el cuestionamiento que esto pueda generar. Entonces, pues yo creo que cualquier organización, sea o no sea Great Place to Work, está expuesta a una decisión de estas. Lo que sí se puede de alguna manera plantear es que una vez se hace ese análisis muy concienzudo de que después de haber depurado muchos puntos, es una decisión a la que hay que llegar, lo que sí se debe buscar es la forma de mitigar, ¿sí? O sea, asumirlo y mitigar el máximo posible el impacto, los costos asociados a una decisión de estas. Entonces, repito, una organización que se precia de su ambiente laboral por evitar el cuestionamiento, pues yo pienso que no debería intentarse a evitar ese tipo de situaciones solamente por el hecho de mantener, ¿no? Una percepción o cuidar como el ambiente laboral como si fuera una deidad. Si se llega a eso, y más una organización que se precia de ser un Great Place to Work, pues va a tener seguramente menos
impacto, menos costos asociados al ambiente laboral, al tema emocional, al tema de las personas, al tema de la experiencia, al conocimiento. Entonces, en conclusión, si se llega a tomar esa decisión, lo que hay que velar es por minimizar al máximo el impacto, y seguramente si han hecho un trabajo muy consciente de construir esa confianza que tanto se requiere para abordar una situación de estas, pues los impactos podrán ser menores porque hay conciencia de hecho de cómo mitigar al máximo los costos asociados a una decisión de estas. Muy bien, gracias Elizabeth. Vamos con la séptima pregunta, nos la va a responder Oscar. Dice, ¿cuáles deben ser las prioridades de los líderes de cara a la gestión de las personas en este momento? Esta pregunta es la pregunta que hemos visto de manera reiterada en las organizaciones, ¿cierto? Los líderes teniendo que atender situaciones que para muchos eran absolutamente desconocidas, para muchos trabajar con su equipo de trabajo en remoto no tenían no tenían cómo compararlo con una situación similar en el pasado, y entonces los está retando en este momento. Entonces vamos a ver qué nos contesta Oscar. Adelante. Gracias, Juan Carlos. Definitivamente lo que estás diciendo hace todo el sentido. El reto que hoy tienen los líderes frente a esta situación que se está presentando, yo creo que les está moviendo la frontera. Yo estoy convencido de que son los que probablemente más fortalecidos van a salir de todo este tema. Pero entonces, las prioridades, yo quiero empezar por lo que es la prioridad fundamental, que es la estrategia de la organización, el cumplimiento de la visión, y no solamente el entendimiento de la estrategia, sino la ejecución de esa estrategia y el logro de los resultados. Cómo ese líder pone mucho más énfasis en entender esa visión, en inspirar a su equipo de trabajo a través de comunicar de una manera bastante apasionada esa visión. Eso conecta a la gente y compromete a todos los equipos a buscar la excelencia. Yo les diría que hoy ese tema de visión, ese tema de estrategia es prioritario para cada uno de los líderes. Después de abordar ese tema estratégico, que insisto es fundamental hoy como prioridad de los líderes, hoy por hoy es clave la cercanía de los líderes a la gente. Hoy por hoy es clave que conozcan las inquietudes de las personas referidas al trabajo que están haciendo. Esto no es un tema menor, les han cambiado la forma como hacen su trabajo, cómo les sirven de guía, cómo son coach de las personas, de sus colaboradores, cómo ayudan a que esos colaboradores tomen confianza y puedan contribuir de una manera mucho más decidida a los logros organizacionales. Fundamental también que estos líderes muestren una genuina preocupación por la vida personal de sus colaboradores. Hoy por hoy es muy importante que entiendan las realidades que estas personas están viviendo, intenten mitigar desde ese entendimiento los impactos del bienestar de las personas, de su estado psicológico, de cómo están manejando las emociones. Y hoy por hoy el líder debe entender que los colaboradores en trabajo remoto, muchas veces en trabajo desde su casa, están teniendo que atender no solamente las obligaciones laborales, sino también actividades domésticas, sino que también están muchas veces cuidando personas, bien sea adultos o bien sea niños, y que también ellos tienen que tener una vida personal. De tal manera que es importante que los líderes fomenten el balance entre la vida personal y la vida profesional de las personas. Otro punto fundamental para los líderes, una prioridad importante en este momento y que seguramente va a continuar en el futuro, es una eficiente coordinación de las actividades. La planeación se vuelve crucial.
cómo involucramos a las personas a planear el trabajo. Y muy importante, cómo distribuimos las cargas de trabajo, que las personas, que el grupo de colaboradores sienta que esas cargas están bien distribuidas y que cada uno de los integrantes del equipo pues está poniendo esfuerzos que son comparables para el logro de los objetivos. Es importante que el líder asegure que el grupo de colaboradores está teniendo claro sus roles, entiende qué es lo que tiene que hacer, entiende qué es lo que tiene que aportar, entiende cuáles son las responsabilidades que tiene. El líder debe comunicar claramente sus expectativas. Tenemos que entender que hoy por hoy, desde la virtualidad, se dificulta mucho más comunicar a las personas y por eso hay que hacer un esfuerzo importante en esta vía. Y tenemos que definir mecanismos lo más objetivos que sea posible para evaluar el resultado. Otro tema importante es que el líder, yo entiendo que como líderes esto nos llegó abruptamente, que no estábamos preparados para esto, que todo se nos vino de la noche a la mañana, pero es importante y prioritario para el líder que se adapte al cambio. Desde temas tan simples y que parecen obvios como es la adaptación a este entorno digital, desarrollando competencias en entornos digitales para que no se dificulte aún más la comunicación. Y además de eso, pues hay que entender que también los equipos se están adaptando a esta nueva situación y es prioridad del líder asegurar que el equipo está asimilando de manera rápida, de la mejor forma posible, esta nueva situación. Y por último, y no menos importante, hoy por hoy promover la innovación se vuelve prioritario para el líder. Esto no es un tema menor. Hay que invitar a salir de la caja, hay que ser propositivo, hay que animar a los colaboradores a plantar ideas que muchas de ellas van a ser disruptivas. Y la mejor manera probablemente es mover la frontera, es motivar a las personas a que pongan sobre la mesa nuevas maneras de hacer las cosas. Y cuando esa idea es muy potente hay que reconocerlo y reconocerlo públicamente. Y muy importante, no invalidar ideas, simplemente algunas que no se pueden implementar, pero no invalidarlas. Esta sería lo que yo les diría que hay que fortalecer en los líderes en este nuevo contexto que se nos está presentando. Gracias, Oscar. Hacer mención a este último punto que Oscar estaba planteando en términos de innovación. Si bien es una responsabilidad grande de los líderes promover la innovación, es todavía más importante sembrar una cultura de innovación en las organizaciones. Tiempo atrás, años atrás, las compañías quedaban satisfechas por tener un área de investigación y desarrollo y creían que ahí es donde estaba la solución para tener nuevos productos y nuevos servicios. Es claro que en este momento lo que se necesita es sembrar esa cultura de innovación donde cada uno de los colaboradores sea coaportante para que se mueva la frontera en las diferentes responsabilidades y roles que hay en una organización, desde el cambio de un proceso, el mejoramiento de una política, el planteamiento de una estrategia novedosa y, por supuesto, el planteamiento de nuevos productos y servicios que están también ahí. Pero cada uno de los colaboradores, independientemente de su área de trabajo, debe estar en capacidad de hacer aportes que promuevan la innovación. Entonces hoy se vuelve un tema casi que mandatorio para las compañías. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a la octava pregunta que nos la va a contestar Elizabeth y dice, ¿qué iniciativas han implementado las organizaciones del país en pro del bienestar de los colaboradores? Adelante, Elizabeth.
Pues, bueno, yo creo que aquí nosotros hemos hecho un ejercicio muy importante a través de la comunidad de Great People Community de convocar a varias organizaciones a que compartan sus experiencias y eso pues nos da también input y pues una invitación a que sigan aprovechando este espacio. Mira, algunas de las prácticas que han puesto en marcha las organizaciones, pues en primera medida, pues buscar la protección del empleo y el tema de los ingresos tanto como sea posible, pues para garantizar pues la permanencia del negocio. La comunicación continua, ustedes lo han venido ratificando en cada una de las respuestas que se han venido dando, pero esa comunicación continua, como bien lo han exaltado ustedes, de la alta dirección y cómo los líderes también hacen un ejercicio de despliegue a cada uno de los equipos de trabajo. Ese reto de la comunicación, incluso ayer hablando con una empresa, los ha llevado a identificar sus audiencias de una manera mucho más precisa, porque no es suficiente con los medios tradicionales que se contaban, el correo, la intranet, no, hay que garantizar, especificar muy bien o perfilar muy bien las audiencias para realmente contar con los medios para que llegue la información relevante a todas las personas que tengan ciertas características de su conexión, sea por un mensaje de texto, por un correo, o sea, esa comunicación pues es fundamental. Prevenir todos los riesgos de salud, se han apoyado mucho con las ARLs, para que se disparen protocolos de cuidado, la salud en el trabajo, temas de ergonomía, temas de acompañamiento psicológico, acompañamiento espiritual. Algunas organizaciones han entendido que sus temas culturales enmarcados en ciertos rituales han encontrado que el acompañamiento espiritual ha sido muy importante. Hay empresas que, pues como se han frenado las contrataciones, han dispuesto a su equipo de psicólogas de selección y contratación a que fortalezcan esas otras habilidades que tienen como psicólogos al acompañamiento psicológico y emocional, estableciendo contacto con ellos y canales como buzones, como correos, para que las personas puedan ahí manifestar sus dolores, sus situaciones personales y emocionales. Prácticas para evitar el estrés, para romper la rutina, para acercarse, entonces clases de culinaria. Nosotros tenemos próximamente una clase de cómo hacer un postre, celebraciones virtuales de cumpleaños, de logros. Se han también implementado acciones de hacer presencia con detalles que se han hecho llegar a sus casas. La torta de cumpleaños, algún festejo especial de un equipo en donde comparten un desayuno, o sea, como les decían, los temas siguen siendo relevantes, lo que está cambiando es el cómo, de acuerdo al contexto que se está teniendo en marcha. De hecho, también se está virtualizando la capacitación, ¿sí? La capacitación también para no pues parar o frenar los procesos de entrenamiento y capacitación que ya tenían de alguna manera sobre producto y demás, están viendo cómo se acompañan de organizaciones que puedan desarrollar contenidos o que puedan mostrar contenidos bajo plataformas virtuales para todo el proceso de capacitación. Esto es así simplemente como un barrido de algunas prácticas que han venido poniendo funcionamiento en las organizaciones para responder a la coyuntura. Gracias, Elizabeth. Entonces, hasta acá hemos llegado a dar respuesta a inquietudes referidas a temas de ambiente laboral, liderazgo, compromiso. Vamos a pasar a otro tema que para las compañías también es una necesidad actual que los tiene de alguna manera, es lo que en este momento quisieran tener respuestas claras y poder atacar de la mejor forma posible, y estamos hablando de este momento de la emergencia, en específico qué hacer para entender, para escuchar a los colaboradores. Entonces, vamos a entrar en este, perdón que hay un micrófono por ahí abierto, vamos a entrar en lo que se refiere al concepto de nuevo mundo. ¿Qué es el concepto de nuevo mundo? Las organizaciones se nos han acercado y nos han dicho, ustedes tienen herramientas
para escuchar a los colaboradores en este momento, para poder entender la situación. Entonces el instituto diseñó un instrumento que trata de entender este momento, pero no solamente se trata de entender, se trata de ayudarle a las organizaciones que a través de este entendimiento encuentren caminos para transitar a ese nuevo mundo. Y por eso este instrumento de valoración se llama Nuevo Mundo. Estos elementos que estamos vinculando a esta indagación, lo que tratan entonces es de entender y conocer necesidades y expectativas, siempre entendiendo que lo que queremos es mejorar hacia el futuro. No es un tema de tratemos de entender una situación actual para darle a los colaboradores que están en remoto una ayuda ligada eminentemente al bienestar de los colaboradores. Es muy importante, es clave. Pero si ese tema solamente se acota ahí, pues atenderemos un momento difícil para que los colaboradores se sientan bien, pero el futuro sigue siendo una incertidumbre. Necesitamos anticiparnos, necesitamos tener elementos que nos permitan atacar ese futuro de la mejor forma posible. Entonces, vamos a comenzar hablando de este instrumento que hemos diseñado y que ya muchos de ustedes están conociendo. Y la primera pregunta que haríamos es, ¿el instituto tiene una encuesta especialmente diseñada para evaluar el impacto de COVID-19? Óscar Jiménez nos contesta. Muy bien. Después de la introducción hecha por Juan Carlos, la respuesta clara a esta pregunta es sí. Sí existe una encuesta que se llama Módulo Nuevo Mundo, que consta de 20 reactivos y que justamente, como ya lo anotaba Juan Carlos, nos va a permitir entender las necesidades, expectativas del grupo de colaboradores, de todos los integrantes de la organización, no solamente para adecuarnos al momento actual, sino para aprender que de esto va a permanecer en el futuro y de esta manera salir lo más fortalecido que sea posible de esta crisis. Quiero contarles lo que aborda esta encuesta, este módulo de ambiente laboral que hemos llamado Nuevo Mundo. El primer tema es que nos va a contar cómo es que la organización está abordando esta emergencia sanitaria. Si la gente percibe que la organización los está protegiendo, si la organización está preocupada por su bienestar, si la organización está preocupada por que tengan los recursos necesarios para continuar desarrollando sus actividades, dando el aporte que están acostumbrados a dar. Aquí quiero decir algo y es que esto es un mensaje potente que la organización da a su grupo de colaboradores. Y es que la organización les dice, yo entiendo que hay una nueva situación, eso no pasa desapercibido, lo estamos entendiendo y vamos a entenderlo aún más para que todos actuemos en consecuencia y podamos salir fortalecidos. El segundo tema, y lo hemos reiterado durante toda esta conversación, es que este módulo de ambiente laboral nos va a contar cómo el liderazgo se está adaptando a esta nueva situación. Ya lo hemos dicho, para los líderes es algo nuevo, les llegó intempestivo, pero deben adecuarse a esta nueva situación de tal manera que entendamos y podamos ayudarle a esos líderes que están haciendo bien, pero qué podrían mejorar y qué podrían hacer mejor, pero también qué de esto pueden conservar y los va a formar para este nuevo mundo que se nos viene. Nos va a contar si los líderes están actuando en los valores que son usuales para la organización, los valores que comparten en la organización. Pero además de la organización y el liderazgo, esta herramienta, este módulo de ambiente laboral va a tocar también lo concerniente al equipo de trabajo.
cómo se ha adaptado ese equipo de trabajo a la nueva situación, cómo se están cohesionando como equipo de trabajo. Y créanme que aquí hay un riesgo importante que se pierda la cohesión de equipo, porque pues simplemente están acostumbrados a verse, están acostumbrados a reunirse presencialmente. Aquí hay nuevos retos para ellos también y es súper importante entender cómo se ha adaptado el equipo de trabajo a estas nuevas circunstancias, cómo se están distribuyendo las cargas de trabajo, ya lo mencionábamos con anterioridad, cómo se está compaginando, estamos manteniendo cohesionados estos equipos de trabajo. Adicionalmente, esta herramienta nos va a permitir entender cómo está funcionando la relación que el grupo de colaboradores tiene con el trabajo, si su rol es suficientemente claro, si las funciones que tiene pues están siendo claras, si está siendo claras las expectativas que se tienen de su trabajo, elemento adicional que nos va a dar esta herramienta. Y por último, no menos importante, cómo está siendo la relación de los colaboradores con ellos mismos, cómo están en términos emocionales, cómo están en términos de esa cantidad de actividades a que se están viendo abocados, la laboral, la doméstica, la de cuidado de personas que dependen de ellos, pero también su vida personal. De tal forma que aquí vamos a dar una mirada sistémica a toda la situación, que nos va a permitir seguramente tomar correctivos de este momento, pero también capitalizar muchos temas que van a continuar en el futuro y que si las abordamos de manera adecuada, seguramente pues vamos a generar valor. En esto quiere contribuir Great Place to Work, que pues no nos cabe duda y no estoy, creo, pecando de falsa modestia, somos expertos en hacerlo y queremos darles este módulo técnicamente diseñado para que ustedes puedan navegar mucho mejor en este momento, tener aprendizajes importantes y llegar muy fortalecidos a este nuevo mundo. Quiero aclarar que la recomendación es que este módulo se aplique a todos los colaboradores, independientemente si están trabajando remotamente, independientemente si son colaboradores que están trabajando en sus sitios habituales de trabajo o están compartiendo trabajo remoto con trabajo en el sitio donde estaban habituados. Es importante tomar todo este contexto para que realmente tengamos insights, tengamos hallazgos que nos sirvan para este fortalecimiento. Esto hay que hacerlo, se efectúa a través de Internet y quiero decirles que si se hace simultáneamente, si se hace de manera conjunta con la medición de ambiente laboral Great Place to Work, no va a tener costo para las primeras 25 organizaciones. Como el mensaje que quería dar respecto a ese tema. Gracias, Oscar. Yo quisiera como complementar algo y es fuera de los cortes o la segmentación demográfica que ustedes conocen ya, que es habitual para quienes nos conocen, pues están todos los cortes demográficos posibles, desde identidad étnica, sexo, edad, formación académica, antigüedad, área de desempeño, nivel de cargo, lugar de trabajo, todos esos están vinculados, pero en este momento vincular tres segmentos demográficos es muy importante. El primero de ellos, ¿quién es el responsable económicamente del hogar? En este momento eso se vuelve un elemento fundamental, entre otras cosas porque lo que muchas organizaciones están promoviendo, así debe ser, aunque sabemos todos que eso tiene su límite, es proteger el empleo y el ingreso de los colaboradores. Pero es claro que no todas las compañías lo pueden garantizar porque al momento de entrar la emergencia, pues estaban muchos en condiciones que los ponían en inferioridad, es decir, había una caja que era corta, donde caja corta sin ingresos habituales,
pues evidentemente es toda una problemática para una compañía. Entonces, no todos han podido garantizar el empleo. Y entonces, en un hogar, estamos frente a situaciones donde dos personas antes contribuían al hogar con un estilo de vida que ya en este momento alguno de ellos ha perdido el empleo y evidentemente están teniendo serios problemas por esta situación. Y entonces, no solamente es un tema económico, sino el impacto psicológico y emocional, la tensión, el estrés, la incertidumbre que empieza a vivir ese hogar, es muy importante conocerlo. Otro aspecto, la dependencia. ¿Cuántas personas ya dependen de mí? Y el cuidado de personas. Porque ya ahora hay muchas personas que por este tema de estar en el hogar, pero también hacia el futuro, por las condiciones que se van presentando, donde ya hay una restricción desde el punto de vista económico, y antes tenían personas que les ayudaban a cuidar bebés, ahora tienen hijos en edad escolar, tienen personas de la tercera edad que tienen que cuidar, personas que requieren de cuidados especiales. Este momento es importante conocerlo. Por lo que les digo, ya hay una restricción presupuestal, ya no se pueden atender de la misma manera y adicionalmente, estando en el hogar, exigen tiempos que antes no se exigían de igual forma. Muy importante conocerlo. Bien, pasemos ahora a otra pregunta alrededor de este módulo Nuevo Mundo. Juan Carlos, me gustaría antes de continuar, aprovechando toda la introducción que has hecho a este nuevo módulo que lanzamos de Nuevo Mundo, compartir con todos los asistentes un video que hemos preparado. Entonces, lo voy a compartir. Por supuesto, Juli. Creo que me salté el libreto, pero bienvenidos. Vamos entonces a proyectar. Nuevas expectativas. Hemos llegado a un Con Nuevo Mundo, usted podrá conocer el nuevo contexto de sus colaboradores, ver qué tanto sus líderes se han adaptado a estos y comprender qué debe hacer para responder mejor a sus nuevas necesidades y expectativas. Nuevo Mundo le ayudará a enfocarse en la comprensión de las nuevas realidades y dinámicas, el aprovechamiento de las oportunidades y reafirmar el potencial del quehacer humano. De aquí en adelante depende de usted. Muy bien. Entonces, continuamos con las preguntas, Juan Carlos. Sí, gracias, Juli. ¿Me están escuchando? Porque no sé si yo no, yo creo que me están escuchando, ¿cierto, Juli? Sí, señor. Te escuchamos. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos entonces a la segunda pregunta alrededor del módulo Nuevo Mundo. ¿Se debería aplicar el módulo Nuevo Mundo y la encuesta normal de ambiente laboral o sería suficiente con aplicar el módulo, ya que la contingencia es lo que toma relevancia actual y es posible que modifique la cultura y prácticas también en el futuro? Elizabeth, por favor.
Bueno, yo creo que ustedes han dado una muy buena ilustración de lo que significa el módulo Nuevo Mundo, pues que no es un módulo de ambiente laboral, sino realmente responde al entendimiento de un nuevo mundo. Pues miren, yo creo que este es un momento de verdad, es un momento en el que se debe mostrar sensibilidad y conciencia de lo que se está viviendo. Hay que saber que hay un nuevo contexto, como hemos venido hablando, como bien lo plantea el video, y en ese sentido, si bien el nuevo mundo responde a atender una coyuntura particular, ¿sí? Un momento particular en la historia global y en la historia de nuestras organizaciones, sí es importante que se haga ese proceso de escucha para poder entender de qué forma la organización se está enfrentando a este momento y qué tan preparada está para asumir los que se vengan, pues como lo hemos dicho, que de pronto vamos a estar expuestos a esta disrupción de forma permanente. Entonces sí es importante entender, como bien lo ha explicado en detalle Oscar, cómo ven las personas a la organización, a los líderes, al equipo, cómo es su propia situación en este momento coyuntural. Aún así, este módulo de Nuevo Mundo no contempla todos los aspectos asociados al ambiente laboral. Hay aspectos que están presentes y siguen presentes en el contexto del ambiente laboral que están asociados, por ejemplo, al tema del desarrollo de las personas, al tema del reconocimiento, al tema de la remuneración, al tema del reconocimiento de los logros, aspectos asociados a la fraternidad, aspectos asociados a todos los elementos del orgullo que no están contemplados en Nuevo Mundo y de los cuales es importante no perder trazabilidad. Entonces, aplicar el uno al otro podría decir, aplicamos ambiente laboral, algunos se estaban preguntando y por eso este ejercicio empezó con la respuesta de qué tan pertinente sería hacer valoración, ambiente laboral, pero perder de vista es el entendimiento. Lo digo, esto es una oportunidad de oro para realmente mostrar esa sensibilidad de entender lo que está pasando en este momento. Desestimar ese impacto podría traer efectos no positivos en la forma en la que se puedan formular a corto plazo esas iniciativas de mejoramiento y de transformación en la organización. Entonces, en resumen, es importante mantener la trazabilidad de lo que se ha venido haciendo en temas de ambiente laboral, porque si hay algo que se ha ratificado con esta situación y con esta coyuntura es que es la confianza el insumo fundamental y el modelo Great Place to Work, ambiente laboral, está basado en cómo las organizaciones construyen relaciones de confianza. Entonces, en ese sentido, la pertinencia está vigente. La pertinencia del modelo Great Place to Work, mantener su trazabilidad y la pertinencia de aprovechar este momento para escuchar y entender de qué manera nos estamos aproximando todos y si estamos preparados para seguir atendiendo de forma oportuna las disrupciones que se nos vengan presentando. Gracias, Elizabeth. Yo quisiera acá como hacer el siguiente comentario. Es claro que este momento amerita entenderlo y como ya lo hemos dicho en muchas ocasiones hoy, esto nos va a catapultar hacia el futuro y necesitamos entender porque vamos a ver una nueva realidad. Ahora, hay muchos temas de ambiente laboral que están dentro de la encuesta de Great Place to Work que no están contemplados en Nuevo Mundo. Eso ya es perfectamente claro que es así. Y entonces conocer las dos situaciones se vuelve importante porque es claro que por más que estemos viviendo una emergencia en este momento, hay preguntas que son naturales. Es fácil hablar con mi jefe, pues es importante ahora y lo ha sido importante siempre y va a seguir siendo importante. Entonces, ese entendimiento hay que tenerlo. No es suficiente solamente con entender este momento hacia el futuro, sino que los planes de acción que se han implementado y seguir haciendo trazabilidad frente a los temas típicos de ambiente laboral es igualmente importante. Entonces, los dos se van a complementar para tener una compañía más sólida en términos de gestión del ambiente laboral. Bien, vamos entonces a otra pregunta, donde la pregunta ¿es suficiente con valorar el ambiente laboral y la encuesta Nuevo Mundo o se requiere pulsar los avances? Este tema es muy importante. Sí.
Perdóname, Juan Carlos, que antes de entrar a la pregunta, pienso que también es importante no perder de vista que el no escuchar este momento también tiene que ver con la eficiencia con la que se pueda llegar a orientar los recursos que se tienen disponibles en este momento. Desentenderse o no desentenderse, sino tal vez el dejar pasar este momento también puede impactar en la forma en que se utilizan los recursos que se tienen hoy, que cada vez están más restringidos, para realmente ser pertinente en la forma en la que se interviene. Entonces, yo creo que eso también es importante porque el tema de los recursos es un tema fundamental y el tener claro cuáles son las necesidades y expectativas actuales pueden llevar a una mucha más pertinente y eficiente forma de aplicar los recursos disponibles. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando. Bueno, muy bien. Entonces, estábamos haciendo esta pregunta relativa a si era suficiente medir ambiente laboral y nuevo mundo y no pulsar o se requiere pulsar los avances. Este tema, decía, es de gran importancia para nosotros y es de gran importancia para las compañías porque pulsar se ha vuelto altamente recomendable. Los pulsos es de esas prácticas que llegaron para quedarse. Hoy las compañías ya viven unas dinámicas, viven unos cambios, unas situaciones que son tan importantes que antes, años atrás, uno las definía como atípicas. Sí, este momento fue muy atípico y entonces en este momento pasó esa situación, pero después volvemos a la normalidad. La verdad es que las dinámicas en las organizaciones siempre están presentes y estar atentos a esas dinámicas es imperativo. Entonces, en muchos casos, hacer la medición de ambiente laboral, y en este caso, por este momento que estamos viviendo, que nos marca el futuro, medir nuevo mundo, y después volver a medir en un año otra vez el ambiente laboral, pues uno diría, ya frente a estas situaciones, es recomendable ir pulsando los avances. Pulsar los avances significa que se han generado, de acuerdo a lo que se ha escuchado en los colaboradores frente a esas necesidades y expectativas, unos planes de acción que son precisos y que uno requiere saber qué tanto de eso que se ha planteado se está logrando. La capacidad de maniobra entonces se vuelve imperativa. Necesitamos entender qué está pasando para ajustar, redireccionar o inclusive dejar de hacer algunas iniciativas y acciones que de cara al presente ya no se ven tan adecuadas. Entonces, los pulsos que están diseñados para múltiples propósitos no solamente entonces son útiles para escuchar opiniones. Sí, escuchamos opiniones de una forma rápida para ver evolución, pero también puede ser muy efectivo para escuchar la opinión que tienen los colaboradores frente a nuevas políticas, nuevas prácticas, estrategias que se han generado y que puede ser desde lo que hace la compañía como un todo o lo que están haciendo algunas áreas particulares dentro de la organización. Entonces, se vuelve muy importante los pulsos, altamente recomendables. El instituto, para que lo tengamos claro todos, está haciendo un esfuerzo grande desde nuestra plataforma para hacer pulsos de todo tipo. En los próximos días, ustedes van a recibir información para que puedan entender qué tipos de pulsos, primero lo que significa un pulso y después tipos de pulsos que estamos generando para que en el momento en que ustedes sientan que requieren ya establecer una dinámica de pulsos, tengan claro que el instituto les puede acompañar en esa dirección. Bueno, muy bien. Pasemos a otra pregunta, donde nos la va a contestar Oscar y dice: en muy poco tiempo hemos enfrentado cambios drásticos que han impactado las dinámicas de personas y organizaciones. Frente a esto, ¿cómo desde talento humano se puede promover una cultura de trabajo ágil? Adelante, Oscar. Yo creo que tienes ahí problemas de micrófono. Carajo.
¿Ahí me están Ya. oyendo? Sí, señor, sí, señor. Bueno, perfecto, gracias. Y también oímos carajo. Lo siento, qué pena. Disculpe. Bueno. Muy bien. Muy bien. Bueno. Yo quisiera empezar diciendo que las metodologías ágiles empezaron tal cual, como metodologías ágiles y normalmente en las áreas de tecnología, donde se necesitaban decisiones muy rápidas y se fueron creando toda esta serie de células ágiles para sacar adelante proyectos tecnológicos. Después esto se nos fue a otras áreas de la organización, pero ya hoy se está hablando de organizaciones ágiles, lo cual ya tiene mucho que ver con cultura, con que la agilidad se vuelva parte integral de la cultura de la organización. Ahora, ¿qué pasa desde talento humano? ¿Cómo desde talento humano se puede promover esta cultura de trabajo ágil? Dos temas aquí. El primero es que yo creo que como en muchas cosas, las áreas de talento humano tienen doble rol. Un rol es el dirigido a que sus procesos se vuelvan ágiles, los mismos, los propios del área de talento humano. Y el otro rol es cómo contribuyen, cómo se vuelven un apalancador de este cambio cultural en la organización. Desde ahí, yo les diría a las personas de talento humano que el primer paso es entender la estrategia. O sea, no se puede llevar a una organización al mundo de agilidad simplemente porque es una moda, porque está en boga. Yo tengo que entender desde mi organización específica cómo esas metodologías ágiles, esa cultura ágil va a impactar la estrategia. Esto no es un genérico, esto depende mucho de cómo se adecue a cada organización. De tal manera que la gente de talento humano, el primer paso es que debe tener muy claro cuál es la estrategia de la organización, cómo es la estructura en que se mueve esa organización en específico, qué talento es el que hoy tiene, qué talento es el que quiere tener o el que requiere para este tipo de aproximación. Lo segundo, yo les aseguro que desde esta agilidad, la planeación a corto plazo es lo que hoy está mandando. De tal manera que establecer mecanismos de escucha eficaces nos va a permitir dos temas. El primero, entender la organización, entender su estrategia, entender las necesidades, expectativas de los colaboradores. Y lo segundo, que es muy requerido a talento humano, y es actuar con celeridad. De tal manera que ese sería un segundo paso, es establecer mecanismos de escucha eficaces. Lo tercero, talento humano hoy más que nunca, ya lo decíamos, debe ser un agente activo en el negocio. Yo no puedo liderar una cultura de trabajo ágil si no soy parte activa del negocio, si no estoy entendiendo bien el negocio. Hay una estrategia que ya es muy usual en las organizaciones y que no voy a dejar de mencionarla, y es que hoy por hoy existen los HR Business Partners, que son estas personas de talento humano que se meten en el negocio justamente para entender lo que se está haciendo, para entender el negocio, de tal manera que gestión humana sea vista como un experto, que la alta dirección de la organización, que el presidente de la compañía entienda que tiene un aliado de negocio en talento humano y un experto que le va a ayudar a tomar decisiones y va a generar mucho valor. Esto de la agilidad sería, por no decir imposible, muy difícil si no tenemos datos. De tal manera que la analítica se ha vuelto mandatoria en las áreas de talento humano. Cómo tener suficiente cantidad de datos, cómo aplicar analítica de esos datos, cómo analizar esa información, cómo tomar decisiones con base en esa información, cómo entregar esos análisis, esos insights, esos hallazgos a la alta dirección para que la toma de decisiones realmente sea
rápida, sea ágil, pero sea también apropiada y coherente con lo que la organización está buscando. Definitivamente, talento humano debe ser el primer promotor de la digitalización, de la automatización, porque hoy por hoy, yo lo decía antes, los temas operativos donde el retorno de la inversión está siendo discutido, pues de pronto hay que tercerizarlo, de pronto hay que darle menos importancia. Talento humano debe ser cada vez más estratégico, debe estar más dedicado a que la experiencia del cliente, que la experiencia del empleado sea una experiencia que potencialice la generación de valor. Aquí en talento humano, ya desde el nivel interno, una recomendación importante es conformar células ágiles multidisciplinares. Porque, por ejemplo, en reclutamiento yo ya he visto algunas prácticas en algunas organizaciones que están funcionando muy bien, y es en esas células ágiles y en el proceso de reclutamiento que haya una persona de talento humano, que haya una persona de tecnología, que haya una persona de las áreas funcionales, que haya una persona del negocio, de tal manera que esa discusión se vuelve muy rica y agiliza de una manera muy importante las decisiones. Encontrar hoy talento especializado, el mejor talento para mover la frontera, se está volviendo un tema cada vez más demandante, de tal manera que una buena contribución desde talento humano hacia esta cultura ágil es buscar y formar talento especializado justamente para mover la frontera. Y por último, quiero decirle a la gente de talento humano que son el primer promotor del cambio, el primer promotor de la innovación. Ya lo decía Juan Carlos en algún momento, la innovación ya pasó de ser un tema de un área de investigación y desarrollo a ser parte del ADN organizacional, a partir de construir una cultura que promueva la innovación. Entonces yo diría que este podría ser el aporte, como talento humano podría promover una cultura de trabajo ágil en la organización. Gracias, Oscar. Yo creo que me voy a volver un poquito cansón, pero quiero volver a ratificar el tema de estrategia. Fíjense que la estrategia está apareciendo en muchas de nuestras respuestas porque es lo que está haciendo la diferencia en este momento. La estrategia no es mañana, la estrategia es ya. Y entonces, dentro de esa estrategia, si en gestión humana, en recursos humanos, esa estrategia no se ha digerido, no se tiene clara, influir en la organización va a ser muy difícil. Y entonces necesitamos personas expertas en estrategia. Deben lucir y deben ser expertos de tal manera que las áreas les tomen la confianza que se requiere para que efectivamente ustedes contribuyan desde recursos humanos de manera decidida al negocio. Años atrás, y creo que todos somos conscientes de ello, tener un asiento en el comité de dirección de la organización desde recursos humanos era imposible. Ahora ya se está volviendo absolutamente habitual. Todavía quedan algunos rezagos en algunas compañías de lo que era un jefe de recursos humanos, que por allá llamaban de vez en cuando porque solamente se dedicaba a temas muy operativos. Ahora sabemos bien que no es así. Necesitamos cada vez profundizar más en ello. Necesitamos ser personas que influyen en el negocio mismo, y para eso debe haber preparación. Cuando se dice que se tienen personas que son los profesionales de recursos humanos que están en los negocios, la formación acá se vuelve importante. De alguna manera, algunas quejas que sentimos de las organizaciones, ya no desde recursos humanos, sino desde las áreas funcionales, nos dicen, hombre, sí tenemos personas desde recursos humanos que están acá tiempo completo con nosotros, pero sentimos que, primero, son muy junior, segundo, siguen hablándonos solamente desde lo que es la práctica habitual de gestión humana, desde una visión solamente en el plano psicológico, que es muy importante, que es vital, pero no es suficiente. Y entonces la conexión que sienten las áreas de negocio
con las personas de recursos humanos en muchos casos no es la que se está buscando. Y eso se soluciona teniendo experiencia, teniendo capacitación, teniendo personas que se vuelvan realmente expertas en el negocio porque conocen de estrategia y de alguna manera pueden hablar de tú a tú con las personas del negocio. Bueno, muy bien. Vámonos entonces ahora a otra pregunta que tiene que ver con digitalización, ya que estamos hablando de agilidad, ahora hablemos de digitalización en términos de cuáles son los principales retos del área de talento humano de cara a la digitalización. Elizabeth nos va a dar respuesta a esta inquietud. Se me había perdido el mouse para activar el micrófono. Bueno, yo creo que estas respuestas pueden incluso ser un poco redundantes frente a lo que acaba de plantear también Oscar en el tema de la agilidad. Simplemente quiero hacer un énfasis en una de las primeras cosas es el tema de la planeación de corto plazo, la planeación frente a los temas prioritarios o a los temas que pueden ser estratégicos de cara a esa agilidad, es la planeación de a 2 semanas, a un mes, ya no es de mediano y largo plazo, pues porque como les hemos venido hablando durante toda la jornada, la disrupción va a ser una dinámica permanente, entonces pues, vamos a estar reformulando nuestros planes tan a mediano y largo plazo, sino nos vamos hacia una planeación de corto plazo y a un entendimiento, a una aproximación, una cercanía a escuchar de forma muy periódica, ratificando el tema de los pulsos de forma muy oportuna, pues para tener capacidad de reacción. Entonces a mí me parece que la planeación de corto plazo es importante en ese proceso de agilidad y pues retomando el tema de la digitalización. En la digitalización, desarrollar el estilo de liderazgo. Se necesitan unas competencias mal llamadas blandas. Yo no, quisiera encontrarle otro nombre que fuera mucho más como más que como más, quisiera más visible la importancia de estas competencias, porque el tema de la cercanía es fundamental, el tema del acompañamiento, tener líderes que sepan conversar y más conversar en la virtualidad, que sepan hacer adecuadamente un feedback, que entiendan la condición humana, que alguna empresa me preguntaba cómo hacemos para que los coordinadores entiendan que además del seguimiento de la tarea tienen que preocuparse por las personas. Y más o menos decían, además de todo me tengo que interesar, una persona no se puede descomponer, me interesa a mí como líder lo que hace en su trabajo, pero no me interesa lo que es como persona, las situaciones que tenga, yo no puedo descomponer el individuo, entonces el entendimiento de la integralidad del individuo es fundamental en este nuevo estilo de liderazgo. Competencias digitales. Las competencias digitales, pues para cada vez aproximarnos de una forma más relajada, más desprevenida a este tipo de espacios, aprender a buscar recursos que nos permitan tener comunicaciones fluidas con los equipos es fundamental. Hay muchas plataformas gratuitas a las cuales se puede acceder para que estos espacios pues también se puedan convertir en espacios mucho más distensionados, más participativos. Entonces tenemos se tiene un papel muy importante en talento humano en la formación de esos líderes y en el desarrollo de esos líderes. Ratificar el análisis de data es fundamental, tener un ejercicio ojalá guiado por un experto de recolección de información permanente para poder hacer esos análisis de información y para facilitar la toma de decisiones en temas de rotación, de desarrollo, de compensación, de desempeño, que estamos expuestos a una dinámica más de orientar al resultado, entonces el tema del desempeño es fundamental, contar con unos mecanismos objetivos, claros para todos. De cara a la estrategia, como bien lo ha ratificado Juan Carlos, la claridad de rol. Es importante que las personas sepan qué papel juegan en la consecución de esta estrategia, la claridad, esta dinámica de qué se espera de ellos y cómo está impactando ese resultado. La comunicación, vuelvo y ratifico, perfilar muy bien nuestras audiencias y sus condiciones particulares para identificar de forma adecuada los medios, mensajes de texto, chats, grupos por los celulares, por WhatsApp o por alguna plataforma como las de G Suite, el teléfono, los correos,
mensajes en intranet. Ya han hablado del tema de la innovación, la diversidad. La diversidad es un tema fundamental cuando se habla de la innovación. Entonces, no abordar la diversidad como algo que nos llegó, sino realmente abordar la diversidad entendiendo el potencial del cual podemos estar teniendo en este momento, pero que no somos conscientes para agregar a todo el proceso creativo e innovación. Entonces, ver la diversidad como un foco sobre el cual se van a emprender estrategias conscientes, no sobre algo, no como algo que tenemos que abordar como por simple tendencia o aspectos de moral o ética. Temas de instalaciones en la digitalización es importante, recursos tecnológicos, fundamental poder hacer también trabajar conjuntamente con todas las áreas de IT, pues para poder manifestar cuáles son las necesidades puntuales que se puedan tener en la dinámica del negocio a ese respecto y pues que se tomen las decisiones más pertinentes para contar con los recursos que se requieren para la digitalización. El tema de, también lo ha dicho Juan Carlos y también creo que Oscar lo mencionó, el tema de los horarios flexibles, el teletrabajo, el home office, si bien nos llevó abruptamente a asumirlo, creemos ciegamente, y así lo han dicho muchos expertos, que llegó para quedarse el tema del trabajo virtual. Entonces, eso, me parece fundamental también de cara a este proceso de transformación de talento humano, la curiosidad. Nosotros tenemos que estar adelante, yo digo nosotros porque me siento uno más de talento humano cuando interactúo con las empresas y me quiero sentir parte de ese equipo, ser curioso, conocer cuáles son esa cuarta revolución industrial, la robótica, la inteligencia artificial. O sea, si nosotros somos curiosos y empezamos desde ya a documentarnos y a curiosear sobre los temas, vamos a entender de qué manera recursos humanos se va a mover en esa dirección. Pero tenemos que ser curiosos, tenemos que estar adelante, tenemos que estar participando y levantando la mano de forma permanente y recurrente a involucrarnos de forma multidisciplinaria a la definición de la estrategia, a estar de cara a los clientes. La automatización nos puede llevar a eso, a que no necesariamente tengamos que salir de personas, sino que la automatización y la digitalización nos lleve a entender que vamos a aprovechar el tiempo de las personas que sus roles han sido automatizados para que tengan un mayor nivel de exposición al cliente y a la interacción. La interacción y el trabajo colaborativo es determinante. No sé si con eso queda de alguna manera resuelta la inquietud. Gracias, Elizabeth. Bien, vamos a llegar a la última pregunta antes de dar respuesta a algunas inquietudes que ustedes nos están remitiendo. Y esta pregunta es muy sencilla, de hecho, pues ya se ha venido dando respuesta en las preguntas previas. ¿Cómo movilizar y mantener un sentimiento de equipo en la era digital? Esto que voy a decir va a sonar como a la frase de cajón que siempre decimos, pero cada vez se tiene que realmente arraigar y que sea una realidad. ¿Cuál es el gran reto ahora? Posicionar una visión inspiradora y que la comparta todo el equipo de trabajo. Y entonces, como lo hemos venido diciendo, hoy más que nunca, para lograr esa alineación, esto es necesario. Cada integrante debe saber dimensionar su papel, el papel que juega para la consecución del resultado. Hoy los objetivos deben ser perfectamente claros, que van pegados a esa visión y a esa estrategia. Entonces, lo que se necesitan son las dinámicas, que en el plano presencial se han venido haciendo en muchos casos, y en muchas compañías nos dicen, eso no es tan claro. ¿Por qué? Porque muchas veces los colaboradores se quedan con el indicador, se quedan con el número que deben conseguir y se quedan sin la inspiración. Entonces, se requiere que ese propósito superior, esa visión, atada a una estrategia, con unos indicadores, con seguimiento periódico, con discusión, con solución a los cuellos de botella, se vaya dando. Y en esta era digital y en este momento de teletrabajo se vuelve muy importante. Si los colaboradores entienden cuál es su aporte y se van solucionando temas
que se vuelven de alguna manera complejidades, problemas, cuellos de botella, pero se van solucionando entre el equipo, la cohesión inmediatamente se va a dar. Lo otro es la lógica. En este momento hay que promover espacios virtuales de comunicación, la planeación participativa que ya estaba diciendo ahora, bajo las metodologías que cada compañía tenga, pero hay que tener espacios de reunión para planear y no solamente para cerciorarse si se están ejecutando las cosas. Se deben tener en esos espacios, pues espacios lógicos donde voy a tener espacios informativos, de seguimiento, aprendizaje, reflexión, celebración, reconocimiento, integración. Bien, lo otro finalmente es mantener canales de comunicación en entornos digitales, es decir, todo lo que sean plataformas aquellas plataformas que sean más robustas, con mayores funcionalidades, importante tenerlos, y donde en estos canales no solamente se tratan estos temas asociados al trabajo mismo, sino también para tratar de integrar el equipo tanto como sea posible, y entonces por eso ya advertimos que hay en este tipo de encuentros a través de estas plataformas, hay inclusive quienes hacen almuerzos virtuales, actividades lúdicas, actividades donde se discuten temas asociados a los deportes, donde se celebran logros, hay quien hace espacios inclusive para cocinar, encontrarse en escenarios diferentes al laboral y que apoyen esta integración también está ayudando mucho y hay mucha recursividad en este momento. La gente está inventando continuamente para salirse de la monotonía. Bien, hasta acá las respuestas que queríamos dar a todas estas inquietudes que nos han cursado nuestros clientes y algunas claridades que queríamos hacer frente a nuestros productos y servicios. Espero que les haya ayudado a encontrar, como decía al comienzo, caminos para atender este momento, pero siempre, siempre pensando en que si atendemos bien este momento, si logramos entenderlo, si reflexionamos frente a él, vamos a tener cada vez un mejor futuro. De eso se trata. Ahora, hay algunas inquietudes que ustedes nos han cursado a través de este webinar. Quisiéramos dar respuesta a tantas como sea posible, entendiendo que ya el tiempo que nos queda es corto. Entonces, Juliana nos va a ayudar a hacernos estas preguntas y vamos a dar respuesta de la mejor forma posible. Perfecto. Bueno, hemos estado como muy pendientes de sus preguntas y pues aunque no creemos que podamos contestarlas todas en este espacio, pues por temas de tiempo, esperamos poder coordinar otro momento para que puedan ser resueltas. Acá me escribieron que si podía volver a proyectar el video, que ahorita se escuchó con mucho eco y alguna parte pues no fue clara. Entonces voy a proyectar rápidamente el video antes de iniciar con la sesión de preguntas. Por favor, los que no están en mute, se podrían poner en mute para proyectarlo nuevamente.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a dar inicio con las preguntas que nos han efectuado a través del chat. Un segundo, vamos a... Bien, entonces, tenemos acá unas preguntas referidas, vamos a tratar como de organizarlas de acuerdo a las grandes temas que se plantean. Vamos a empezar a hablar un poco sobre el tema de la medición. Acá, Ingrid Patiño, ¿cuándo es la fecha que se aconseja realizar la medición, siendo esta en años anteriores en los meses de junio? Bien, Ingrid, muy buenos días. No, básicamente es eso. Perdón, creo que se estaba colando por ahí un sonido. La respuesta, pues acá no hay una respuesta universal frente a eso. Lo único que yo te podría decir es, no se puede llegar a la encuesta de ambiente laboral sin haber tratado de entender este momento. Este momento es clave. Y con eso quiero hacer claridad, ¿no? No estoy tratando de hacer mercantilismo acá, ni mucho menos, no, hagan la encuesta. Si no se puede, con esta encuesta que hemos diseñado de forma técnica y hay que hacer alguna indagación interna, háganla. Pero es necesario entender este momento para llegar a la encuesta de ambiente laboral. Entre otras cosas, porque los colaboradores les podrían decir, o podrían sentir más bien, que no hay sensibilidad frente al momento actual. Y entonces esa sensibilidad hay que mostrarla de tal manera que los colaboradores sientan que están siendo tenidos en cuenta, que ustedes aprovechen esa información de cara al futuro y que ya después llegue la encuesta de ambiente laboral donde ya se miran todos los temas en general, que son los que les van a permitir a ustedes tener trazabilidad para seguir con los planes de acción. Entonces, si en dado momento no se puede hacer en junio, porque se está viviendo en este momento, adelantar indagación relacionada con la emergencia y esperarse un par de meses o un trimestre para realizar la encuesta de ambiente laboral. Juan Carlos, en línea con la pregunta que nos hacía Ingrid, nos pregunta Daniela Bueno, teniendo en cuenta la situación actual, ¿el plan de comunicación interno en el lanzamiento de la medición debería tener algún cambio frente al habitual? Sí, gracias Daniela por la pregunta. Yo te diría que nuevamente, apelando a la respuesta anterior, habría que mostrar frente a los colaboradores la sensibilidad que se tiene frente al momento que se ha vivido o que se está viviendo y dentro de la comunicación tener piezas que le indiquen a los colaboradores que hoy más que nunca se requiere tener la opinión de los colaboradores, que ya en este momento ser coaportantes de la construcción de un mejor futuro es clave, que acá todos estamos montados en el mismo bus, que todos tenemos un objetivo claro, que tenemos que asegurar la sostenibilidad de la compañía, que si no escuchamos la voz de los colaboradores, pues quedaría una visión parcial de lo que tenemos que hacer. Los colaboradores deben sentirse que son medulares para la construcción de un mejor futuro. Las piezas de comunicación deberían plantear estos temas. Perfecto. Daniela también hace esta pregunta, Juan Carlos, y dice, ¿qué expectativas se pueden generar en los colaboradores realizar esta medición del nuevo mundo? Pues las expectativas que podrían ser es que ya hay hacia el futuro las nuevas prácticas, las nuevas políticas que se deben establecer deben ir en línea con esas sensibilidades que se están teniendo ahora. En muchos casos temas asociados a bienestar, beneficios, desarrollo, temas asociados a en los procesos de comunicación, cómo se empiezan a dar y entonces va a haber una evolución natural frente a cómo se trabajan, cómo se gestionan estas nuevas dinámicas que antes eran importantes, pero como todo era presencial, pues pasaban a un segundo plano.
Ahora los temas de tecnología, las metodologías ágiles vienen para quedarse de tal manera que ayuden a que los colaboradores hacia el futuro, esas necesidades y esas expectativas sean colmadas. Yo quisiera complementar la respuesta de Juan Carlos diciendo que más allá que crear expectativas, yo creo que es una muy buena oportunidad de que la organización dé un mensaje potente de que estos temas que están pasando no están siendo desapercibidos por la organización, que la organización entiende claramente que la nueva situación ha generado retos en todos los componentes de la organización, que la organización realmente está ocupada de entender esas nuevas necesidades y expectativas y que en conjunto van a actuar en consecuencia con este entendimiento. Y no solo en el momento de la crisis, de la emergencia sanitaria, sino entender qué de esto puede quedar en el futuro. Yo creo que es una muy buena oportunidad de darle un mensaje potente a toda la organización de la preocupación y el interés que la organización tiene por su grupo de colaboradores. Muy bien. Bueno, en línea también con estas inquietudes alrededor de la medición, nos preguntan cómo realizar una medición en una planta de producción de más de 1000 personas que se reunían antes en salones para realizarla de manera física. Yo quisiera ser muy directo frente a esto porque estos temas no son tan opcionales como uno quisiera. Es decir, no es esto se maneja porque hay protocolos y esos protocolos hay que respetarlos. Entonces, cuando el gobierno nacional dice qué se debe hacer y cómo se debe trabajar cuando se tienen grupos de personas, eso mismo hay que llevarlo a las compañías. Entonces acá el tema uno no puede tratar de buscarle una solución hecha en casa. Esa solución hecha en casa va a depender de lo que el gobierno nacional esté dando como instrucciones. Es instructivo, esos protocolos hay que seguirlos al pie de la letra. Si el distanciamiento social en el momento en que se vaya a hacer la encuesta permanece, hay que honrar y hay que darle respuesta positiva a esos protocolos, porque esos protocolos lo que están buscando es cuidar la salud de los individuos. Y entonces, no por tratar de hacerlo de la manera más ágil posible para poder entender este momento, podríamos meternos en un terreno peligroso y es promover inclusive que los niveles de contagio se incrementen. Juan Carlos y Elizabeth y Oscar, en algún momento se planteó que la medición se podría hacer de forma independiente, ¿cierto? Acá nos están preguntando a qué se referían cuando estaban planteando que se puede efectuar de forma independiente. Pues mira, que se puede aplicar de forma independiente es que la organización puede determinar que en este momento puntual quiere aplicar Nuevo Mundo y que un periodo posterior, en un mes, 2 meses, 3 meses, en el momento que le determine, según la periodicidad también que ha tenido haciendo su valoración, puede aplicar Great Place to Work. Igual, pues estaría aprovechando la coyuntura, o sea, recoger y demostrar ese sincero interés que decía Oscar de aplicar Nuevo Mundo en este momento para recoger información, actualizar necesidades y expectativas, poder proyectar intervención y movilizar iniciativas que lleven a seguir promoviendo el bienestar y el compromiso de las personas y posteriormente realizar su valoración de ambiente laboral, es decir, que se lanzarían los 2 instrumentos de forma independiente. Simultánea es que en un solo lanzamiento se apliquen los 2 instrumentos. Gracias, Eli. Nuestra encuesta toca, digamos, un reactivo referido a los despidos masivos. Y los despidos masivos serían la última opción por la que optaría la organización. Entonces nos preguntan acá si se han percibido cambios en el reactivo referente a los despidos masivos, porque ha sido una realidad para varias empresas a raíz de toda la pandemia.
Sí, yo creo que es pronto todavía para dar una respuesta contundente. Yo creo que tenemos que empezar a ver en estas valoraciones que estamos empezando a ejecutar después de que se dio esta situación, para poder entender que realmente hay un cambio sustancial. Esperemos hacia el futuro ver qué pasa. De hecho, por eso lo planteaba Oscar en alguna de sus respuestas, que se plantea un informe suplementario que ayude a entender las nuevas realidades en la medida en que podamos detectar que se dieron cambios. Y entonces por eso recibir ese informe lo comprometemos nosotros para que las compañías estén seguras que lo que están viendo ahora considera lo que los colaboradores aprendieron y entendieron de este momento. Yo quiero plantear algo ahí, es que tampoco podemos perder de vista el contexto particular de cada organización. Han salido algunos estudios que muestran que hay algunas industrias o sectores de la economía que han estado con mayor nivel de impacto y otras, por el contrario, que se han encontrado en un momento en su corto de hora, por decirlo así. Entonces, tampoco podríamos llegar a generalizar que ese reactivo está teniendo una tendencia particular, porque también responde a un contexto del impacto de cada uno de los sectores económicos. De acuerdo con Elizabeth y Juan Carlos, solamente quiero agregar que uno intuitivamente, porque todavía hoy no tenemos suficientes datos para afirmarlo de una manera contundente, pero intuitivamente uno podría decir que las personas sí están viéndose afectadas por ese tema, porque oyen noticias, porque las noticias todo el tiempo están diciendo vamos a proteger el empleo, hay que tener cuidado con el empleo. Más allá, como cuando en un país como los Estados Unidos, que ha sido muy impactado por esta situación, pero es un país económicamente muy potente y ya se está hablando de 20% de desempleo en este país. Entonces uno intuitivamente podría decir, sí, seguramente se va a afectar, pero hoy no tenemos cómo contestar contundentemente, dar una respuesta a esa pregunta. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces creo que voy a cambiar un poquitico de tema. Vamos a entrar un poco frente a las nuevas dinámicas que estamos teniendo y que pues están configurándose a partir de esta nueva realidad. Entonces, nos preguntan lo siguiente. Las compañías en este momento podemos decir que la realidad nos ha llevado a determinar que efectivamente muchos cargos pueden desempeñarse en teletrabajo. ¿Cómo manejar las situaciones propias de los empleados? Por ejemplo, los problemas de pareja que hacen que algunos quieran salir a trabajar. ¿Quién se anima a contestar? Pues si quieren yo me animo y la vamos complementando Okay, vale. con los directores. Vale, es claro que se están dando múltiples situaciones. Esta es una de ellas en términos de, suena muy cruel, pero mejor estar afuera que estar en la casa. Las organizaciones van a tener que atender tanto como sea posible, pero también hay que entender que esto tiene sus límites, ¿cierto? Dar respuesta a cada una de las situaciones de índole familiar, de índole personal que están viviendo los colaboradores, pues sería imposible, porque cada cual lo vive a su manera. Por eso las organizaciones han tratado de implementar en el último tiempo todo este soporte psicológico. Me decían en una compañía hace un par de días, me decían, ya tenemos una firma especializada para resolver temas que toquen a temas de impacto psicológico emocional. Entonces el colaborador nos llama y como somos gestión humana no queremos interferir para que se sienta toda la comunidad del mundo. No crea que ahí está tocando temas personales que de pronto alguien podría utilizar mal después, y entonces redireccionamos esto a esta firma especializada para que le dé el soporte. También temas de apoyo espiritual lo están dando algunas compañías ya, de tal manera que logren tratar de resolver tanto como sea posible desde la visión organizacional. Pero es claro que
dar respuesta a cada situación va a ser muy complejo y la organización lo que puede hacer es estar tan cerca como sea posible a través de estos instrumentos, de estas salidas que ayudan a solucionar estos temas, tanto como se puede. Sí, Elizabeth. Sí, ya iba orientada mi respuesta. Ahí cuando hablábamos de cuáles son los retos y los temas en los que y las prácticas que se están llevando a cabo, es eso, básicamente el acompañamiento psicológico y espiritual que se le da, y entender pues que pues estamos abordando un tema que es natural los temas de la familia, de la pareja, de los hijos. Entonces, ese fortalecimiento y ese reconocer que está en capacidad de hacer talento humano y en qué debe pedir apoyo es fundamental. Si no se tiene estructurado un área que dé ese apoyo, pues buscar un aliado que lo pueda proveer. Pero además de todo, ahí es también entran en juego la habilidad de los líderes para poder ser en primera instancia un canal para saber en qué momento una persona de su equipo necesita un acompañamiento, pues porque talento humano difícilmente va a poder estar conectado con los más de 1.000, 2.000, 3.000, cuando son empresas grandísimas, o incluso con 80 o 40 de forma cotidiana, y ese poder sí lo tiene más el líder de estar muy al tanto de lo que está pasando con su equipo para que pueda disparar la necesidad de un apoyo a este respecto con el área de talento humano, que a su vez pueda buscar cómo apoyarse con un tercero o internamente, pero también es hacer énfasis en la sensibilidad que los líderes deben pues empezar a tener acerca de estos, no es ir a resolverle el problema de pareja, pero sí es entender que hay una necesidad de ese aspecto que puede estar afectando la emocionalidad, que puede afectar la productividad, y que está en sus manos también reportarlo y poder guiar a que busque cómo puede ser acompañado en ese proceso. Yo simplemente quiero agregar, creo que ya lo dijeron, pero quiero hacer énfasis que, no solamente talento humano, otras organizaciones, el líder, como está diciendo Elizabeth, pero hay que ser muy cuidadoso en no ir a transgredir la intimidad de las familias, la intimidad de las personas, la intimidad de las parejas. Gracias, Juan Carlos, Eli y Oscar. Creo que ya por temas de tiempo solamente podemos avanzar con una pregunta más que nos hace Henry Lozada, y nos dice: en el escenario de trabajo en casa con entregables individuales, ¿cuál es la mejor manera de tener equipos cohesionados? Adelante, directores, porque yo creo que yo estoy concentrando mucho las opiniones. ¿Me repites la pregunta, Juli, por favor? Claro que sí. Dice: en el escenario de trabajo en casa con entregables individuales, ¿cuál es la mejor manera de tener equipos cohesionados? Ok, perfecto. Yo creo que ese fue uno de los últimos puntos que también se plantearon en las preguntas, pues que ya habíamos pues analizado y preparado. Básicamente el propósito claro, o sea, me tomo palabras de las que planteaba Juan Carlos, la relevancia de la estrategia y la claridad de la comunicación de la estrategia para que cada equipo y cada persona sienta que tiene una participación, que es claro su contribución en esa estrategia. Entonces, ese propósito claro, la forma en la que se comunica es fundamental, la forma en la que se manejan mensajes poderosos. Aquí el endomarketing entra a jugar un papel fundamental, es decir, saber depurar muy bien qué se comunica, porque además estamos también expuestos a mucha información. Entonces, ser muy cuidadosos de qué se comunica, con qué énfasis se comunica, y que esos mensajes pues lleven a mantener siempre la línea del foco. Hacemos parte de un equipo porque tenemos un foco compartido, una responsabilidad compartida, y adicionalmente una claridad de rol. Sé qué esperan de mí y yo puedo fluir, porque además la tendencia es a que se busca la autogestión. Este tema de el trabajo en casa lo lleva a uno a que uno también asuma las responsabilidades en ocasiones de una forma más independiente, pero pues si se tiene esa claridad de rol y ese propósito claro, pues uno va a ser muy preciso en la entrega de su resultado e incluso mejorar en los temas de productividad. Eso no quiere decir que no se busquen espacios de interacción. Es fundamental, y también creo que lo planteaba Juan Carlos en una de sus respuestas,
buscar cómo volverse muy habilidosos en el manejo de las plataformas digitales para generar encuentros con propósito, encuentros con propósito de integración, con propósito de reconocimiento, con propósito de festejo del logro, con propósito de reflexionar. Entonces, el aprender y el desarrollar esa habilidad digital de entender cuáles son las mejores plataformas para mantenerse conectados es fundamental. Las calibraciones diarias. Las calibraciones diarias incluso son parte de uno de los rituales de las metodologías ágiles, el poder hacer calibraciones diarias muy breves, de no más de 5 o 10 minutos, en cómo vamos, cómo estamos, qué tenemos para hoy, qué hay que resolver que nos permita alcanzar el resultado para mañana. Eso también pues va a permitir que se mantenga esa dinámica. Yo solo quiero agregar algo, más bien hacer énfasis en algo. Aquí la unión de visión, el entendimiento de la estrategia, el saber yo como trabajador, como persona, cómo impacto esa visión, nosotros como equipo, cómo impactamos esa visión, o sea, toma un valor preponderante en este momento para mantener cohesionados esos equipos de trabajo. Sí, yo creo que estos dos puntos que han puesto nuevamente de presente Óscar y Elizabeth son claves acá. Solamente quisiera como para cerrarlo, decir, los equipos de trabajo se van a cohesionar para que el trabajo individual trascienda y no se entienda solamente que yo me la juego solo siempre, sino que evidentemente ese equipo de trabajo se empieza a volver más sólido en la medida en que se dan 3 elementos. Mantengamos plenamente informados a los equipos de trabajo. Consultemos la opinión de la gente, de los equipos para solucionar temas y reconozcamos logros. En la medida en que yo informo, consulto opinión y reconozco logros, tengo un equipo de trabajo más cohesionado. Esa es una de las responsabilidades y retos que los líderes tienen. Muchas gracias. Gracias Juan Carlos, Óscar y Eli por acompañarnos en esta sesión. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Sin duda creo que pues fue un espacio que permitió despejar algunas dudas que muchas de las organizaciones vienen teniendo, que nos han venido manifestando en estos momentos que han supuesto pues como grandes desafíos. Desde el instituto estamos plenamente seguros que Recursos Humanos tendrá un papel protagónico y estratégico. Alguien está suena el eco. Les decía que estamos seguros desde el instituto que Recursos Humanos tendrá un papel protagónico y estratégico en aquellas organizaciones que saldrán fortalecidas de este proceso y que pues esta nueva realidad que se está configurando representará oportunidades significativas para aquellos quienes sepan observar, escuchar, reflexionar y sobre todo actuar de forma asertiva frente a este nuevo mundo. Nuevamente a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Les deseamos un excelente viernes y un muy buen fin de semana. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juli. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias. Un abrazo para Muchos todos. abrazos virtuales. Un abrazo. Chao. Chao. Chao.